de los propietarios de esclavos encontraron una opción para salir de esa crisis: declarar libres a los negros. Pero no declararlos libres como por efecto de generosidad o buena voluntad, simplemente porque era menos costoso tener trabajadores a los que se les pagaba igual que a los negros. Unos pocos esclavos pueden comprar su libertad, siempre a un precio muy alto, y conservarla para sus descendientes. El hijo de una esclava seguía siendo esclavo, pero si un esclavo tenía un hijo con una mujer libre, su hijo era libre. Hay casos muy bonitos en que una esclava tuvo su hijo, lo entregó a una amiga que ya había sido esclava y se había libertado, había comprado su libertad, y tenían un pacto que tenían entre ellas dos, para que ella tenía a su hijo y se lo entregaba a ella para que se lo pudiera criar en la libertad. Que la vida era muy estática y aburrida durante la colonia es un testimonio con el que muy frecuentemente tropezamos. Pero recientes investigaciones demuestran todo lo contrario al develar la vida cotidiana de los antioqueños de esa época. Terminada la conquista, destruidos, ahuyentados o bautizados los indios habitadores de estas regiones, vino a ser este valle edénico para los colonos sencillotes, pacíficos y labradores. De España, donde no reinaba la paz ni mucho menos la abundancia, se desgajaron desde principios del siglo XVII no pocos campesinos de todas sus provincias a estas Américas de su sacra real majestad. Venían con su asadón y su arado a ganarse la comida como Dios manda. Son nuestros antepasados. Aquí fundaron sus labranzas y cortijos bajo el mando del gobernador de la provincia, cuya cabeza era Santa Fe de Antioquia. Desempeñaban diversos oficios, eran agricultores, mineros, artesanos, herreros, carpinteros, abogados o soldados. Existe la idea generalizada que Antioquia durante la época colonial fue básicamente minería. Antioquia fundamentalmente durante la época colonial fue una sociedad de agricultores y que tiene entonces el modo de vida y las costumbres de un pueblo agrícola. Toda su vida, todo el ritmo de su vida está marcado por el calendario agrícola. Festeja las fiestas de acuerdo a ese calendario. Las interrupciones, por ejemplo, de las actividades agrícolas son Semana Santa, a mediados de año, hacia San Juan, la Navidad. La vida urbana se convertía realmente en vida urbana por la existencia y la proliferación de hombres y mujeres, esclavos y libres, que ejercían los oficios que eran necesarios en aquella época. Es el caso de las lavanderas, por ejemplo, que siendo esclavas o libres se encargaban de lavar la ropa de la gente, llevándola en bateas a los ríos o a las quebradas y lavándola allí con jabón de sebo o con cenizas. Igualmente, otro oficio importante era el de los aguadores. Entonces era muy importante para la vida doméstica que hubiera gente encargada de trasladar en botijas de cuero el agua desde los ríos hasta las casas. ¿Dónde vive la gente en esta época? En unas casas que son básicamente de bareque, de techo de paja, apenas por los inventarios pues de los bienes de los testamentos y las cartas de dote de la época, puede uno ver cómo eran las casas, y las casas eran todavía de una sola planta. Solamente los más ricos, generalmente los mercaderes en sitios importantes como la ciudad de Santa Fe de Antioquia, van a ser unas casas pues más amplias, con varias alcobas, con unos grandes solares atrás, por supuesto que sin servicio ni de alcantarilla, ni de acueducto, ni de nada por el estilo, sin servicios sanitarios, sin comedores, porque no había todavía comedores en la época, con unos caidizos o unos ranchos atrás en el solar para donde vivían los esclavos y donde entraban los animales, porque todo el transporte se hacía con mulas, con caballos, y por las calles de la ciudad deambulan libremente cerdos, perros, animales, gallinas. El vestuario es supremamente pobre para esta gente. En el caso de los hombres, esos eran unos calzones, unos jubones, unas camisas todas rotas, unos
unos alpargates, unos sombreros que uno se queda pensando que qué son, que están todos malos, una ruana. En el caso de las mujeres esto no es sino una blusa, unas enaguas, una falda ahí más o menos decente para ir a misa, y realmente es precario. No, si uno compara con lo de hoy, esta gente no tiene más de 3 camisas y con eso le pasaban toda la vida. La gente tiene muy poquitos muebles, muy poquitos lujos. Traer todo hasta por aquí a esto tan lejos, tan remoto, de esta geografía tan escarpada es muy costoso. Y aquí el artesanado no es muy sofisticado. Entonces los muebles son unos muebles de madera, de cuero rústico, pero no hay lujos, no hay unas cosas muy sofisticadas. Lejos pues del nivel que en esa misma época, siglos XVII y XVIII, había en Lima o en Ciudad de México o en Popayán o en Mompox o en Cartagena. Otra historia, donde los protagonistas son corsarios ingleses y franceses y aventureros escoceses. Y en medio de ellos, los indígenas Tule y Embera. Un juego de alianzas y conflictos que hace tambalear el dominio español sobre aquella estratégica región. Las abrigadas bahías y caletas del Golfo están a disposición de filibusteros ingleses y franceses. El pueblo Tule, largamente maltratado por España, se alía con ellos. La corona española responde al hecho con una estrategia radical: la reconquista por la fuerza del territorio, el exterminio de las etnias hostiles y un nuevo poblamiento del Darién. Pero mientras la pesada burocracia se pone en movimiento, los ambiciosos y prósperos escoceses aceleran el curso de los acontecimientos para apoderarse del Darién. A finales del siglo XVI, a lo largo del siglo XVII y parte del siglo XVIII, Antioquia estuvo supremamente despoblada. Hacia 1616, según datos del visitador Herrera y Campuzano, en las jurisdicciones de Cáceres, San Francisco la Antigua del Guamocó, Zaragoza y la ciudad de Antioquia, los indígenas sobrevivientes a la invasión española no son más de 2.800.